Cordial saludo. Primer tema: la alimentación y nutrición del ser humano en la formación a las fraternidades agustinianas. Hablar sobre la alimentación y nutrición del ser humano, hay una diferencia. Alimentarse puede implicar cantidad de alimentos desbalanceados, puede ser un poco más carbohidratos, mucho más grasas o mucho más vitaminas, muchas frutas, mientras que nutrirse implica una alimentación balanceada, es decir, la calidad de alimentarse para un buen desarrollo y crecimiento del ser humano en todas sus facultades. Y cuando hablamos de alimentarse y nutrirse, implica también la dimensión física, los alimentos físicos, pero también los alimentos espirituales, las palabras que nutren espiritualmente, que alimentan espiritualmente, o las palabras que también nutren o alimentan psicológicamente. Nos vamos a quedar en dos aspectos. Primero vamos a mirar un poco la palabra de Dios como una fuente para saber alimentarse. Leamos un texto de uno de los profetas que nos hablan sobre el comer la palabra de Dios para estar nutridos y poder dar de lo que se come, porque nadie da de lo que no tiene. Da siempre de lo que tienes. Miren, el profeta Ezequiel capítulo 3 versículo 1 dice: y me dijo: hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo. Y me dijo: hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Hace alusión a alimentarse con la palabra de Dios. La palabra de Dios, expresada en palabras humanas, nutre. Y dice el profeta: sentí el sabor dulce. Y después él lo comparte, lo predica a sus paisanos. También la Organización Mundial de la Salud destaca la importancia de alimentarse equilibradamente, es decir, balanceadamente, acompañando también de la actividad física, y nos recomienda equilibrar los alimentos ricos en carbohidratos, en proteínas, en fibras, en cereales integrales, verduras, frutas y legumbres, por ejemplo. Fíjense que en el Nuevo Testamento encontramos un texto también que Jesús dice que se alimenta de la palabra de Dios o de hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 4 versículos 34 nos dice lo siguiente. Juan capítulo 4 versículo 34 dice: les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El alimento del Señor Jesús entonces es hacer la voluntad del Padre. Él se alimenta con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Él es la expresión de ese alimento divino. Él es el alimento y Él se alimenta de Dios, por eso es alimento para nosotros que nos alimente. En esta ocasión entonces resaltamos que no es igual nutrirse que alimentarse. Nutrirse es balanceadamente y alimentarse uno puede coger todas las palabras, todas las ideas, embutirse. Y ahora que encontramos en la sociedad muchas palabras, muchas ideas que vienen en cantidades la información, pero no nutren, mientras que la palabra de Dios puede ser una sola palabra de Dios, pero que nutre, que alimenta y que nos lleva a alimentar a otras personas. Como pregunta para nuestro trabajo sacamos dos. Primera, ¿cuál es la diferencia entre alimentarse y nutrirse con la palabra de Dios
para una buena salud del ser humano? Segunda pregunta, ¿qué consecuencias puede tener alimentarse con palabras humanas y descuidar de nutrirse con la palabra de Dios? Buena suerte y estaremos en la segunda charla.